Buenos días a todas. Es un gusto volverles a saludar. Esta vez tengo la oportunidad de acompañarlas en otra de las sesiones de este curso de formación de Women in Resilience Finance. Y hoy vamos a hablar sobre la gestión de riesgos climáticos con perspectiva de género, ¿sí? Para quienes tal vez no estuvieron en la primera sesión o quienes no me recuerdan mucho, mi nombre es Andrea Castellanos, hago parte del equipo de acción climática de la Alianza Biodiversity CIAT hace un poco más de 5 años. Eh, He estado trabajando alrededor de temas de investigación en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, enfocándome también en temas de riesgos climáticos y teniendo alguna participación con temas de género. Entonces, pues espero hoy también poderles contribuir mucho, poder transmitir, digamos, el conocimiento que yo he adquirido en la experiencia de estos últimos 5 años y medio trabajando aquí en la Alianza Biodiversity CIAT. Y bueno, eh, para empezar, entonces, como parte de los objetivos de la sesión, tengo dos grandes objetivos. Uno, conocerlas o reconocerlas, porque ya en la primera sesión que tuvimos, tuvimos la oportunidad de conocernos un poco. Y ya de parte mía hacia ustedes es que ustedes puedan conocer en términos generales aspectos de la gestión del riesgo climático y presentarles una experiencia muy concreta que se llaman las mesas técnicas agroclimáticas, poder hablar sobre esas brechas de género en el acceso a la información climática con un caso de estudio que tenemos tanto para Honduras y para Guatemala. Y por último, que hagamos una construcción colectiva sobre cómo la inclusión financiera juega un rol preponderante en la gestión del riesgo climático con consideraciones o perspectiva de género. ¿Listo? Entonces, estos son como los tres grandes objetivos temáticos de la sesión. Y bueno, para conocernos rápidamente, porque ya también digamos que vamos adelante en el tiempo, quisiera que por favor, si las que están conectadas pueden prender su cámara para que lo hagamos un poco más interactivo y me cuenten brevemente su nombre, su país, qué institución representa y en un par de palabras, cuál es la motivación por la que están participando de Women in Resilience Finance. Entonces, voy a irlas llamando en el orden que las tengo aquí. Entonces, hola Katia, ¿cómo estás? Si te puedes presentar brevemente. Andrea, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Katia Paza, yo soy de Bolivia, pertenezco a la institución ProMujer, CFD. Somos una institución en la que nos estamos dedicando al microcrédito. Trabajamos con mujeres, el 70% de nuestra cartera es mujeres, ¿no? Aquellas mujeres que están bajo la línea de pobreza y que son el sustento de sus familias, ¿no? Damos el apoyo económico a las clientas acompañado de lo que es educación y también salud. Entonces, este programa es muy bueno para nosotros porque vamos a aprender mucho sobre otro tipo de créditos que podemos otorgar, ¿no? Gracias, Katia. Ana Elvia, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto. Cuéntanos en qué país estás, a qué institución representas y cuál es tu motivación. Muy bien. Mi nombre es Ana Elvia Hernández Estrada. Trabajo para Financiera ACI en El Salvador. Y Del 70 al 80, adelante, adelante. del 70 al 80% de nuestros usuarios, bueno, son usuarias, son mujeres. En nuestra institución también somos un 80% de mujeres laborando para Financiera ACI. Me especializo en el área agropecuaria y tratamos siempre de llevar a la par con nuestros pilares de gestión también la salud de todas nuestras usuarias. Así de que a la par del financiamiento llevamos también el área de salud hasta las comunidades y específicamente pues trabajo el área agropecuaria. Gracias, Ana Elvia. Ana Patricia,
Si estás ahí, puedes hablar. Sí, buenos días con todos. Bueno, mil disculpas que estoy así en el carro, pero los días jueves doy clases a las 10 a 1 hora de Quito, entonces me toca como que estarles oyendo mientras manejo. Bueno, sí, yo soy Ana Moreno, soy de Fundación Espoir en Ecuador. Nosotros somos una ONG que da microcrédito con educación a mujeres cabezas de hogar de la base de la pirámide. Más del 56% de nuestras clientas son mujeres. Yo trabajo en el área de educación, en la metodología de crédito grupal. Nosotros damos crédito con educación. Entonces, yo soy oficial de desarrollo y contenido de todo el material que proporcionamos a nuestros clientes. Y aparte, debajo mío tengo a 14 promotoras de educación, que somos quienes capacitamos a nuestro personal de crédito para que ellos lleguen con el mensaje a los clientes. Bueno, soy nutrióloga de profesión, docente, y estoy en el área de educación pues ya desde hace algunos años. Eso, gracias. Gracias, Ana Patricia. Lourdes, ¿estás por aquí? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Disculpen por la imagen, no tengo mi cámara, creo que está descompuesta. Sin embargo, un placer conocerlas a todas. La verdad estoy muy emocionada de participar en esta mentoría. Como han visto, mi nombre es Lucas Mamani, pertenezco a la institución INPO-IFD. Trabajamos ya hace 25 años en procesos de otorgación de créditos con enfoque social. El 50% de nuestra cartera participan mujeres, ya que tenemos dos tecnologías, que es banca comunal y también el crédito individual. Ya, y la inquietud que tengo es generar más apoyo para la oportunidad de las mujeres, ¿no? Ya que tal vez el sistema financiero tiene muchas restricciones a nivel nacional y podemos nosotros como participantes de instituciones financieras generar estas oportunidades mediante proyectos tanto económicos y sociales. Gracias, Lourdes. ¿Rosa? Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues estoy de vacaciones desde hace una semana, por eso me estoy casi levantando para poderme unir con ustedes. Mi nombre es Rosabelia González, soy de México y trabajo para Vision Fund International. Mi motivación para estar aquí con ustedes es precisamente aprender más del tema porque igual LocFund me ayudó mucho durante mi estancia en Vision Fund México y tomé muchos cursos con ellos y capacitaciones con Claudia Daza precisamente, pero bueno, siempre hay más que aprender y justo ahora estamos trabajando en la estrategia de cambio climático, en la estrategia de resiliencia para Vision Fund International y bueno, pues más vale tener información de todos lados y que no se nos pase nada. Esa es la motivación. Y buen día a todos. Rosa, gracias. Gracias. Y Prisi y después Claudia. Gracias. Estás en mute. ¿Ya? Eso. Ya, perdón. Sí. Ok. Hola con todas, mi nombre es Priscila Toapanta, yo estoy en Ecuador y bueno, yo represento en esta reunión a Yapu, doy soporte en todas las reuniones, pero en sí creo que también mi motivación es la misma de todos, aprender, siempre es bueno aprender más y más de estos temas que son tan importantes y relevantes en la actualidad. Y más aún si tienen los temas relacionados con género, que como lo pudimos ver en el video, son temas que están latentes y que están presentes no solo como algunos pensamos en nuestro país o en nuestro contexto, sino va mucho más allá. Así que mucho gusto con todas. Gracias. Adelante, Claudia. Ahora sí. Buenos días nuevamente a todas. Soy Claudia Daza, estoy en Bolivia. Soy parte de Yapu también como coordinadora de país. Trabajo con el tema de SARAS también varios años. Y también estoy del lado del LocFund, que es una de las instituciones que está financiando, justamente cofinanciando esta
segunda ronda de embajadoras de finanzas con sus clientes, justamente. Todas las instituciones que están aquí son parte del grupo que trabaja con LOFAN a nivel Latinoamérica. Y mi motivación principal desde cuando surgió esta idea fue justamente poder trabajar con mujeres, ¿no? Conocerlas, conocer a mujeres que puedan recibir esta formación, ser embajadoras de resiliencia, hacer grupos de trabajo, y ha sido una experiencia súper linda el poder participar de la primera ronda con todas. Como han visto, hemos tenido realmente mucho intercambio de conocimientos, buenos perfiles también. Ha sido lindísimo ver ese video y que ustedes igual tengan una idea de lo que luego se produce, ¿no? A partir de las sesiones y de los 2 módulos que concluyen. Entonces es para mí muy importante el poder participar, estar siempre en contacto con todas ustedes y monitorear todas las sesiones. Con algunas sí, como Rosa, he podido también trabajar, conocer las instituciones, creo que conozco a todas. Entonces he podido trabajar en algún momento con ustedes, entonces es siempre un gusto poder estar aquí. Y tal vez un poquito dando una idea de la pregunta de Andrea, ¿no? Introduciendo lo que es la gestión del riesgo climático, que es un tema que nos toca a todas, que es algo que ya lo vivimos, lo viven igual nuestros clientes, pero obviamente otra cosa tal vez es poderlo entender desde el lado un poco más técnico, y va a ser súper bueno que Andrea nos pueda compartir su conocimiento, pero entiendo yo que la gestión del riesgo viene como un proceso, ¿no? El proceso que nosotros hacemos dentro de las instituciones de identificación, diseño, de esta gestión del riesgo asociado al cambio climático, promoviendo acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático para obviamente mejorar las condiciones de nuestros clientes y también que puedan adaptarse en mejores condiciones a estos efectos del cambio climático, y por ende podamos también nosotros cuidar nuestra cartera de créditos, ¿no? Antes el riesgo asociado a temas sociales o climáticos era considerado como un riesgo no financiero, pero hoy ya sabemos que es un riesgo financiero que afecta a nuestras carteras, y creo que esa es una de las tareas principales y uno de los conceptos que debemos tener para ser motivadoras dentro de nuestras instituciones en justamente el área de riesgos, de que dentro de la gestión integral de riesgos podamos ir incorporando estos temas, que en algunos por normativa en algunos países lo están haciendo, pero en otros países aún no, pero en el corto a mediano plazo a todas las instituciones nos va a tocar incorporar estos temas, y si estamos preparadas, muchísimo mejor desde un tema institucional, y para ustedes personal también les va a llevar un paso adelante. Gracias, Andrea. Gracias, Claudia. Bueno, por aquí. Bueno, aquí Ana Elvia. Perfecto, Ana Elvia, aquí no te preocupes que todas estamos para aprender. Bueno, si en algún momento llegan a tener alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o levantar la mano. Si de pronto, como voy a tener aquí otra pantalla para poder ir haciendo la presentación y no veo las manos, tranquilas, pueden abrir el micrófono y bueno, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Esperemos alcanzar a ver todos los contenidos, si no, igualmente les compartimos la presentación. Bueno, entonces vamos a ver un primer bloque, que son los aspectos generales de la gestión del riesgo climático. Y para esto es necesario poder tener en cuenta el contexto, ¿no? Entonces, aquí les traje algunas como noticias. Y lo primero es entender que la agricultura es una actividad de nicho que depende de unas condiciones de nicho. ¿Qué quiere decir? Que es una actividad que depende estrictamente del clima para que funcione, ¿no? El clima pues influencia alrededor del 32 al 39% de la productividad de los cultivos, y el cambio climático afecta la extensión y la intensidad de estos riesgos en la agricultura. El cambio climático o la variabilidad climática, que también está propiciada por el cambio climático, representa un desafío inherente para los agricultores, ya que sus medios de vida dependen de esas condiciones ambientales. Y es importante tener en cuenta que nuestros sistemas son sensibles al clima, pero no necesariamente son resilientes a este clima. Sensibles en el sentido de que se afectan muy fácilmente, pero necesitamos que esos sistemas empiecen a ser un poco más resilientes
y empezar a implementar, como nos mencionaba Claudia, diferentes estrategias que nos permitan gestionar el riesgo climático. Aquí les doy un ejemplo de algunas de las realidades que estamos viviendo en diferentes partes de la región. Y es, por ejemplo, se anuncia que van a haber sequías por el fenómeno eh, de la niña que afectaba un campo, o llegadas inminentes de la niña, que se avecina algo peor que el fenómeno del niño para la población de agricultura, en este caso de Colombia. Dice que la producción va a caer por la sequía agrícola, los diferentes departamentos que se van a afectar por la sequía. Entonces, es una realidad que ya estamos viviendo y que es importante tener en cuenta eh, que la producción agropecuaria o agrícola está directamente afectada por el clima, ¿no? Bajo este contexto, los agricultores o digamos sus clientes que son agricultores están tomando decisiones en un ambiente de mucho riesgo, en un ambiente que representa una incertidumbre muy alta, y deben tomar decisiones que son sensibles al clima mucho antes de la temporada de crecimiento de sus cultivos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son el tipo de decisiones que los clientes o los agricultores tienen que tomar? ¿Cuál va a ser la selección de sus cultivares? ¿Qué es lo que van a sembrar? ¿Cómo preparar el suelo? ¿Cuándo van a sembrar? ¿Qué cantidad de riego van a necesitar? ¿Qué tantos insumos agrícolas van a necesitar? Por tanto, ¿qué tanto tienen que invertir en la compra de esos insumos? Pero también cuál va a ser la fecha de cosecha, porque pues esto se conecta directamente con los mercados, con los precios de los productos, etcétera. Entonces, la variabilidad y el cambio climático hacen que estas decisiones sean muy difíciles de tomar por parte de los agricultores. ¿Por qué? Porque hay una brecha, existe una brecha de información entre la información, por ejemplo, disponible de clima para tomar decisiones y los usuarios. Es importante entender que ante un contexto de tanta incertidumbre, lo más importante es poder tener información adecuada y oportuna para que los clientes o los agricultores puedan tomar decisiones informadas, pero es necesario también entender que existe una brecha de la información, ¿cierto? Entonces, los agricultores están experimentando condiciones climáticas extremas de un año a otro, con importantes pérdidas en las cosechas. Estos sistemas son muy sensibles al clima, pero no son resilientes a él. eh, y en consecuencia, pues como ya les comenté, pues se necesita esta información sobre el clima, pero pues hay un acceso limitado para poder hacer la planificación de los cultivos. O en los casos en donde sí hay acceso a esa información de clima, a veces son siquiera capaces de comprenderla. Incluso nos puede pasar a nosotros. ¿A cuántas no les ha pasado en algún momento o no nos pasó en algún momento que vimos al meteorólogo del noticiero dando las probabilidades de cómo iba a ser el clima, ¿no? Y de repente decía que había una probabilidad del tanto por ciento de que lloviera, y inmediatamente lo que nosotros interpretamos es que va a llover, ¿cierto? Pero no hacemos ese análisis de que es una probabilidad. Entonces, por muchos años, la confianza de los usuarios en el servicio meteorológico, en la información de clima, era muy baja, porque, porque nos decían, entre comillas, que iba a llover, pero no llovía, ¿cierto? O sea, siempre pasaba completamente lo contrario, o el pronóstico era desacertado. Y bueno, eso digamos que venía pasando eh, porque las metodologías para calcular los pronósticos no estaban actualizadas, o tan simple porque no entendemos cómo interpretar esa información de clima, que en muchas ocasiones, un ejemplo, la precipitación está dada en términos de probabilidad. Entonces les voy a hacer una pregunta. Si yo hoy fuera la persona que da el clima en el canal nacional y digo, hay una probabilidad del 20% de que llueva hoy, ¿ustedes creen que va a llover o que no va a llover?
¿Quién me puede decir? ¿Qué dices, Analia? ¿Estás en mute? Yo diría que no. No soy Ana, pero O yo sea, diría dice que que no. no. Es una Aquí en probabilidad, la ¿no? mayoría ahora. No, yo, el 20 está más cerca del 0 que del 100, ¿no? Pero tener, digamos, esa comprensión y ese entendimiento de esas probabilidades ha costado tiempo, también confianza en el servicio meteorológico. eh, entonces enfrentamos esos retos y si eso nos pasa, digamos, también a nosotros, que ya tenemos unos ciertos niveles de educación, que hemos estado más conectados con estos temas, pues mucho más a los agricultores que están en un contexto completamente diferente al nuestro, ¿no? Em, en el caso, por ejemplo, de que entiendan la información, no necesariamente saben cómo utilizarla porque normalmente no es procesable, no está contextualizada, eh, y entonces es muy difícil utilizarla para la toma de decisiones. Nosotros cuando empezamos a estudiar este tema, hacer investigación sobre este tema, nos dimos cuenta de la importancia de traducir esa información para que realmente sea útil para el usuario final, que son los agricultores, o de traducir la información de acuerdo al público que la va a utilizar para que pueda ser realmente útil. Entonces, en algunas ocasiones hay personas o hay agricultores que tienen acceso a la información de clima, tienen las capacidades para interpretarla, para usarla, sin embargo, no tienen, por ejemplo, recursos financieros para implementar las medidas de adaptación más pertinentes o sugeridas por los expertos. Y es ahí donde las instituciones financieras también juegan un rol preponderante en poder ir acortando esa brecha entre la información, el usuario y la toma de decisiones, ¿no? Bueno, aquí un poquito para darles contexto, porque he mencionado los servicios climáticos. ¿Qué es un servicio climático? Se preguntarán ustedes. Es una ayuda para la toma de decisiones basada en información de clima que facilita que diferentes individuos, organizaciones de la sociedad puedan adoptar con antelación mejores decisiones, es decir, tomar decisiones climáticamente inteligentes, podríamos decirlo así. ¿Por qué son claves estos servicios climáticos para cerrar la brecha entre la información de clima y el usuario? Primero, porque solo los datos no son información, es necesario procesar esa información para que realmente se convierta en un mensaje que podamos dar a los usuarios finales, que en este caso serían los agricultores o incluso ustedes como instituciones de microfinanzas. Los servicios climáticos no solamente involucran producir mejores datos, sino también, como les mencionaba, la traducción, pero también la transferencia para que puedan ser usados. De nada sirve hacer una muy buena traducción si no nos encargamos de que esa traducción llegue al usuario final. Los servicios de clima funcionan en diversos sectores, no solamente en la agricultura, pueden ser importantes, por ejemplo, para el sector del transporte, por ejemplo, el aéreo, puede ser importante para la gestión de riesgo, digamos, en nuestros gobiernos, para ustedes como instituciones de microfinanzas, porque eso les puede, digamos, prever una oleada de riesgo grande en los clientes que tengan, digamos, como un perfil que pueda ser afectado por el clima, etcétera. Y finalmente, pues estos servicios ayudan a tomar decisiones informadas, como ya lo mencioné, sobre el clima. Entonces, un servicio climático va desde la producción de ese servicio, de los datos, la traducción, la transferencia y finalmente el uso para tener toma de decisiones informadas sobre el clima. Bueno, los servicios climáticos deben de estar sustentados principalmente en tres flujos de conocimiento. Lo primero y más importante para empezar es entender las necesidades de los usuarios. ¿Sí? Tenemos que tener una conciliación entre la demanda y la oferta, entender cuáles son los productos que ya existen y analizar el papel de los diferentes actores dentro del sistema
así como cuáles van a ser sus aportes, pero también sus capacidades. Las necesidades son importantes para responder a los retos del contexto, por ejemplo. En segundo lugar, las predicciones, mejores predicciones tanto de clima como de cultivos. ¿Para qué? Para pues, mejorar la capacidad productiva de nuestros cultivos. Y eso es posible gracias a colaboraciones clave. Y un ejemplo es nuestros científicos en este tema en la Alianza Biodiversity CIAT han estado desarrollando diferentes metodologías para mejorar las predicciones de clima y cultivo, pero de nada sirve que eso se quede en nuestro centro de investigación. Entonces hemos estado trabajando fuertemente con los servicios de información meteorológica, no solo en Colombia, sino también en Centroamérica, para transferir ese conocimiento y que al final eso pueda llegar a los países, a los agricultores en el territorio. En tercer lugar, el empoderamiento, y esto lo conecto con lo que acabo de decir, el fortalecimiento institucional, que se pueda crear la capacidad a nivel local para que este proceso de tener servicios climáticos pueda ser sostenible. Y digamos que en esa línea hoy pues quiero hablarles sobre las mesas técnicas agroclimáticas, que son un servicio de información de clima a la medida de los agricultores y los actores del territorio. Entonces, quisiera preguntar aquí brevemente si hay alguien que haya escuchado o conozca qué es una mesa técnica agroclimática. ¿Lo han escuchado de pronto en sus países, en sus territorios? ¿No? No, yo nunca. Listo, les voy a contar entonces brevemente qué es una mesa técnica agroclimática. Entonces, las mesas técnicas agroclimáticas son espacios de discusión, de generación de conocimiento, en donde diferentes actores, como ustedes pueden ver aquí en el esquemita, se sientan para discutir, ¿sí? Acerca de la predicción de clima y para responder preguntas como la que ustedes pueden ver allí. ¿Cómo se afectarán los cultivos bajo este contexto de este clima que dice el Servicio Meteorológico que va a pasar? ¿Cuáles son las variedades que se necesitan sembrar? ¿Cuáles son los impactos económicos que se pueden prever? ¿Cuándo se puede sembrar? Y en esta mesa no solamente está sentado el Servicio Meteorológico y los técnicos, sino también los agricultores que aportan el conocimiento local para poder entender mucho mejor cómo aterrizar esa información de clima, pero también las recomendaciones que se van a generar a partir de esa discusión, que al final van a ser consignadas en un boletín agroclimático que es enviado a los diferentes agricultores. Entonces, la mesa básicamente lo que hace es tomar la predicción del clima, entenderla primero, poder conversar acerca de cuáles serían las posibles afectaciones y a partir de eso poder generar recomendaciones que van al boletín técnico agroclimático y que después son compartidas con los agricultores. Y en algunos casos, esta metodología está complementada con otra metodología que se llama la metodología PICSA, que es la implementación de servicios integrados participativos del clima, en donde básicamente con esas recomendaciones del boletín, lo que se hace es una capacitación a los agricultores para que puedan entender en mayor medida qué significan esas recomendaciones, cómo poder implementarlas, cómo poder entender ese pronóstico de clima. Y bueno, este es un enfoque que llevamos implementando más o menos desde el año 2014-2015 que inició en Colombia, pero hoy por hoy ya se encuentra en 11 países de América Latina con más de 60 mesas técnicas agroclimáticas que llegan a más de 500.000 agricultores y con alrededor de 420 instituciones que ya tienen también la información de clima. Como resultado de la implementación de las mesas técnicas agroclimáticas, pues hemos identificado 5 áreas de transformación o 5 áreas en donde las mesas han sido importantes para transformar
tras su implementación. La primera es la confianza en la calidad de la información de clima y agroclimática. ¿Esto por qué? Porque ya los usuarios han incrementado su confianza en este tipo de información, eh, y también no solo en la información, sino en las instituciones, las organizaciones que se encargan de producirlas, y pues generando que esto sea mejor para incorporarlas en su toma de decisiones. ¿Por qué ha incrementado la confianza en la calidad de la información? Porque como les mostraba, la cadena de servicios climáticos se ha mejorado mucho la producción de ese pronóstico de clima, que ahorita es mucho más acertado, pero también porque ya se están generando pronósticos de clima a nivel local, porque no sé si ustedes saben esto, pero no podemos hablar de un clima a nivel nacional cuando el territorio es tan extenso, cuando podemos presentar microclimas en diferentes partes del país, ¿no? Entonces, por eso hablar del contexto es también tan importante. Ahora la información agroclimática no solamente es conocida, sino que también es comprensible y conectada con las necesidades de los usuarios. Y esto lo que ha hecho es que se ha podido democratizar el conocimiento agroclimático en los territorios. El tema del clima ahorita no es solamente un tema del meteorólogo que está en la capital del país, en la institución central, sino que es algo que ya está viniendo a los territorios, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, también hemos visto comunidades que ya tienen sus estaciones de clima, con las que pueden también tener información de cuál fue el promedio de las lluvias, la temperatura, los vientos. Entonces es algo que ya no está ajeno a los territorios y a las comunidades, sino que ya está siendo parte de él, y a eso le llamamos democratizar el conocimiento. Eh, en cuarto lugar, ya se han logrado transformar prácticas productivas a través de las recomendaciones que se generan en estos boletines técnicos agroclimáticos, porque los agricultores están teniendo acceso a información que quizás ellos desconocían. Tal vez algunos agricultores no sabían que un reservorio era una práctica importante para prever, digamos, el desabastecimiento de agua para sus cultivos en una temporada seca. Un caso, por ejemplo, particular que tenemos en Guatemala es que no solamente se han promovido reservorios para prever tener agua en temporada seca, sino que se les ha dado un uso adicional a esos reservorios para la cosecha de peces, por ejemplo, que a la vez han generado, digamos, como una externalidad positiva, y es que a través de las heces de los peces se ha generado una mejor fertilización con el agua de ese reservorio, que luego se usa en los cultivos. Y como en quinto lugar, pueden tener incidencia en la política pública y transformar, ya que digamos que todo este proceso ha llegado a oídos de los tomadores de decisión para que pueda ser influenciada en la política pública. Les doy un ejemplo. Hoy por hoy Colombia tiene como una de sus metas de adaptación tener mesas técnicas agroclimáticas en todo el territorio nacional. Entiendo que Panamá, que Guatemala, que Honduras también han incluido en sus compromisos de adaptación de la CNS las mesas técnicas agroclimáticas como una medida de adaptación para mitigar el riesgo climático en la agricultura. Y bueno, ustedes se preguntarán, pero si alguien quiere implementar una mesa técnica agroclimática, ¿cómo lo puede hacer? Pues bueno, ya hemos desarrollado dos manuales de implementación, una primera versión y esta que ustedes ven aquí, que es la segunda y última versión. Y algo que me parece muy importante de esta versión actualizada del manual es que a lo largo del manual se destacan unos recuadros azules, aquí les puse un ejemplo,
que indican las consideraciones de género e inclusión social, porque siempre lo que debemos buscar eh, es que con las innovaciones, con las metodologías, con las estrategias que podamos implementar para mitigar los riesgos climáticos, no estemos exacerbando esas condiciones de desigualdad de género e inclusión social, sino que por el contrario, a través de estas metodologías y de estos esfuerzos, lo que podamos hacer es integrar de manera transversal el tema de género de una forma que garanticemos que no vamos a exacerbar esas desigualdades que ya existen, sino que por el contrario vamos a ayudar a cerrar mucho más esa brecha que ya existe. Entonces, bueno, vamos a entrar ahorita en una parte interactiva porque creo que ya he hablado bastante yo y vamos a realizar una pregunta para ustedes para que puedan responderme. Y es que si ustedes consideran que la brecha de información climática es diferente para hombres y mujeres, y si sí o si no, ¿por qué consideran? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Yo tengo información, un poco. Listo, adelante. En algún momento me tocó llevar capacitación empresarial pues a varios clientes de Vision Fund México, y yo me daba cuenta que a pesar de que las personas que sacaban el crédito eran las mujeres, porque los hombres pues quizás ya tenían algún tipo de deuda o algo más, ellos eran los dueños principales del negocio, pero ya platicando o sea, durante las sesiones de educación empresarial, yo me di cuenta que las mejores ideas muchas veces las tenían las mujeres. Pero por esta parte, pues sí, todavía del machismo, no se implementaban esas buenas ideas porque al final se hace en estos negocios, pues lo que dice el hombre, ¿no? Entonces yo creo que también la información puede estar más fácil y más disponible para los hombres, pero si quizás las mujeres tienen alguna idea, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Algunas cosas no se van a implementar, los hombres son los que deciden, los hombres son los que tienen como ese liderazgo, por así decirlo, del negocio muchas veces, o lo que a mí me tocó ver, y por eso pues no, como que no va a fluir la información. Yo siento que sí, muchas veces las mujeres que son parte también del negocio pueden tomar o empiezan a ver un poco más allá, quieren tomar toda la información que hay alrededor para mejorar el negocio, pero a veces pues no se puede todavía por la parte cultural. Es mi experiencia. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo aquí? Bueno, Katia, ¿ibas a decir algo? Listo. Bueno, entonces continuemos. Entonces, es necesario considerar que, valga la redundancia, es necesario identificar las demandas y preferencias de los agricultores para poder obtener información agroclimática debido a importantes diferencias sociales que se encuentran en su entorno, como por ejemplo la desigualdad, la falta de equidad entre hombres y mujeres, y por lo tanto, por lo anterior, los roles y responsabilidades y actividades diarias, como ya nos contaban ahorita en el comentario, que llevan a cabo tanto mujeres y hombres, determinan cómo estos o estas perciben el cambio y el riesgo de clima o socioambiental y cómo responden y se adaptan a ellos, ¿no? Entonces, en consecuencia, pues las mujeres y los hombres pueden tener diferentes necesidades en acceso y respuesta a información de clima, y esto es importante también eh, tenerlo en cuenta. Digamos, un ejemplo breve también puede ser eh, que las mujeres por lo general no tienen el mismo nivel educativo de los hombres. De pronto hay mujeres que no saben leer y hombres una mayor cantidad de hombres que tal vez sí lo hace. Y si la información, por ejemplo, solo está
disponible de forma escrita, pues ahí hay una brecha grande en ese acceso a esa información. Por lo tanto, la forma en la que transmiten la información también debería responder a esas desigualdades o inequidades de género que puedan existir. Eh, en términos generales, pues es importante entender que los servicios climáticos podrían exacerbar esas desigualdades de género que prevalecen en las diferentes estructuras institucionales o sociales, y por lo tanto es necesario evaluar los diversos desafíos y oportunidades que enfrentan hombres y mujeres para poder incorporar información climática en la toma de decisiones agrícolas y la planificación de los medios de vida. Si desde la generación de estos servicios no se tienen en cuenta esas diferencias, podríamos estar exacerbando esas brechas, como ya lo mencioné. Bueno, sobre género e inclusión social en los servicios de información climática, vamos a ver ahora un caso de estudio para Guatemala y Honduras, en el que participaron unos colegas. Entonces, en términos generales, les cuento sobre este caso de estudio. Este caso de estudio fue realizado en el marco de una iniciativa regional que tenemos en este momento que se llama Agrilac Resiliente. Es la iniciativa regional para América Latina y el Caribe del CEGIAR, donde básicamente Agrilac lo que busca es implementar diferentes estrategias que permitan hacer los sistemas agroalimentarios de la región mucho más resilientes en la medida en que tenemos más estrategias para combatir el cambio climático, la inseguridad alimentaria, y también podemos entender un poco esos procesos y flujos de inmigración que están existiendo. En ese sentido, nos basamos en algunos proyectos sobre los cuales se construyó Agrilac, como lo son los territorios sostenibles adaptados al clima TESAC, que básicamente son territorios en donde se han implementado el enfoque de agricultura sostenible adaptada al clima o agricultura climáticamente inteligente, que es esta agricultura que busca responder principalmente a tres pilares: adaptación, mitigación y productividad, a través también del manejo del riesgo climático. Entonces, para esto, este proceso ha tenido diferentes monitoreos en el tiempo sobre el estado de las comunidades y cómo ese estado ha cambiado de acuerdo a la intervención del proyecto. Entonces, utilizamos estos datos del monitoreo para este caso de estudio, en donde destacamos principalmente las características sociales, demográficas y económicas, así como la implementación de las diferentes prácticas de ASAC, que es Agricultura Sostenible Adaptada al Clima. Se hizo para 3 momentos del tiempo: 2018, 2020 y 2021. Y les voy a contar a continuación pues algunos resultados. Bueno, aquí es importante entender que los TESAC se encuentran ubicados en Olopa, en Guatemala, y en Santa Rita, en Honduras, que son comunidades que están muy expuestas a los cambios del clima, pero que también son comunidades en donde hay presencia de comunidades indígenas, por ejemplo, donde hay niveles de pobreza bastante altos, donde hay niveles de inseguridad alimentaria bastante altos. Así que pues es también muy interesante poder tener en cuenta esos contextos. Bueno, entonces aquí un poco para no aburrirles con todos estos números, les voy a contar un poco de cuáles son las características de esos hogares, pero también de las personas que viven en esos hogares que participaron de este estudio. Entonces, en total se encuestaron por año alrededor de 409 hogares, entre 400 y 600 hogares repartidos en los años. La mayoría de los años se cuentan con un mayor número de mujeres que de hombres, como ustedes pueden ver, así como que también se puede observar que predominan las personas cuyo máximo grado de educación es la primaria, ¿no?
la mayor cantidad de la población alcanzó en su mayoría la primaria, son muy pocos los que han hecho la secundaria y los que han tenido una formación incluso universitaria o técnica. Eh, También podemos ver que en su gran mayoría es una población adulta, no hay muchos jóvenes. Y por último, pues podemos contar con algunos datos de encuestados según los diferentes grupos étnicos. Y en este caso, por ejemplo, vale la pena destacar que en el 2018 se encuestaron personas que no pertenecían a las etnias Chortí y Laíno, pero en los años posteriores eh, no se logró encuestar a personas por fuera de estos grupos, ¿no? Que en Santa Rita, perdón, predomina las personas que se reconocen como ladinos o mestizos, mientras que en Europa predomina el grupo, la etnia Chortí, que es una etnia indígena propiedad de Guatemala. Y bueno, aquí 4 puntos para resumir esta tabla es que hay un mayor número de mujeres encuestadas respecto a los hombres, el mayor nivel educativo alcanzado, como ya lo mencioné, es la primaria, hay mayor participación por parte de adultos respecto a los jóvenes y hay mayor cantidad de personas mestizas sobre, digamos, otras etnias que puedan existir en los territorios. Respecto al acceso al uso de la información climática en los diferentes grupos sociales, lo que pudimos encontrar o observar es en general que el número de personas que usan la información agroclimática es menor al que acceden. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien, digamos, 10 personas están recibiendo la información de clima, tal vez solo 5 o 4 de esas realmente la están usando. Así que digamos que ya podemos estar superando la brecha del acceso de la información, pero todavía existe una brecha de uso en donde es importante preguntarse, bueno, si estas personas recibieron la información, ¿por qué no la usaron? ¿Será que no era entendible? ¿Será que no tenían tal vez los recursos o el conocimiento para hacerlo? ¿Sí? Eh, También podemos observar que un grado más alto de educación puede significar un mayor uso de esta información. Por ejemplo, para el caso de Olopa, ustedes pueden observar que en promedio para los 3 años la información se usa de la siguiente manera. Quienes no tuvieron una educación la usan en un 39%, quienes tienen primaria un 40% y quien tiene más allá de primaria un 49%. Así que ahí también podemos empezar a encontrar, digamos, otras variables que empiezan a ser importantes para la adaptación al cambio climático, como lo es, eh, por ejemplo, fortalecer la educación de nuestras comunidades para que en la medida en que esas estrategias se vayan implementando, ellos también puedan usarlas. También podemos ver que en particular grupos como las mujeres, la etnia Chortí, las personas con niveles educativos bajos, experimentan notables diferencias entre el acceso y el uso de esta información, lo que refleja también su vulnerabilidad y resalta tal vez la falta de adaptación de los servicios de información climática a sus realidades. Porque si bien, digamos, hay estos factores estructurales que deberíamos de ir mejorando, también es importante que los servicios de información climática se adapten eh, a esas condiciones estructurales que muchas veces requieren mucho tiempo de ajustarse, por lo tanto, y pues estos riesgos de clima no dan tregua, no dan tiempo, por lo tanto también como que exista un ajuste del lado y lado, pues es bastante importante. Y por último, pudimos ver que la literatura indica que la división por género del trabajo, el control de los recursos y el poder de decisión pueden influir en la capacidad diferencial de las mujeres y de los hombres para actuar sobre la información. Entonces, otra vez se suma algo más a lo estructural que tiene que ver con la educación, y es el hecho de tener un género u otro, y eso te da unas mayores o menores, digamos, capacidades en ese contexto para hacer frente a los desafíos del cambio climático.
Em, Estos resultados ejemplifican la importancia de tener en cuenta esas necesidades específicas tanto de hombres y mujeres para cada lugar y para cada contexto a la hora de diseñar los servicios de entrega de información climática. Entonces aquí también tuvimos la oportunidad de hacer algunas entrevistas eh, y estas fueron algunas de las respuestas. Las mujeres que usan menos la información de clima respecto a los hombres, ¿por qué? Nos quisimos preguntar por qué. Y bueno, el 70% de las mujeres de Europa no confiaban en la información que recibían o sentían que no era lo suficientemente precisa como para tomar alguna decisión basada en ella, ¿no? Entonces, el tema de la confianza, digamos que hay que seguirlo trabajando, mejorando en él. Y en Santa Rita las razones fueron la falta de comprensión de la información y la falta de conocimiento sobre cuáles son las decisiones que deben tomar. Por eso también digamos que la importancia de no solamente proveer el servicio climático en cuanto a que la información de clima esté disponible, sino también en poder asesorar al agricultor de cuáles son el tipo de decisiones que podría tomar bajo este contexto. Digamos que en algunos casos en donde el boletín agroclimático está llegando, esa brecha se está cerrando un poco, pero en donde no llega el boletín o en donde no se difunde, disemina, se traduce ese boletín, pues podemos tener casos como el que ustedes pueden ver acá. En el caso de los hombres, la razón fundamental para no utilizar la información fue en Santa Rita, por ejemplo, la falta de comprensión de la información de clima recibida, mientras que en Europa fue la falta de conocimiento sobre qué decisiones tomar. Esos estudios o esos resultados ejemplifican la importancia de tener en cuenta esas necesidades específicas de hombres y mujeres para cada lugar y contexto a la hora de diseñar los servicios de entrega de información de clima, pero yo creo que esto no solamente aplica para la entrega de servicios de información de clima, sino para el caso de ustedes en la entrega de los servicios financieros. Es importante desde ya que entendamos que las necesidades de hombres y mujeres son diferentes, pero que también esas desigualdades estructurales eh, ponen o exacerban una dificultad en términos de las soluciones que presentamos y por lo tanto esas soluciones deberían estar diseñadas de una forma que se puedan adaptar a las realidades tanto de hombres como de mujeres. En conclusión, pues este estudio muestra la complejidad de lograr acceso y uso de la información de clima o agroclimática por parte de los diferentes grupos sociales que se conforman en una comunidad rural, que la brecha entre ese acceso y uso apareció más importante, por ejemplo, en las mujeres, en las personas con menor educación y en grupos étnicos. Y si ustedes ven estas características de menor educación, y de grupos étnicos, no es lo mismo ser una mujer con educación y de pronto sin una pertenencia étnica a ser una mujer con poca educación que además pertenece a alguna etnia, ¿no? Representa como les dije, un tema de desigualdad estructural mucho más grande al que hay que ponerle bastante atención. También pudimos confirmar algunos resultados de la literatura que afirman que las mujeres y los hombres pueden enfrentarse a diferentes retos y oportunidades para acceder a la información relacionada con el clima y de esta manera utilizar para mejorar la gestión y el beneficio de esas decisiones que ellos pueden tomar. Y por último, ese estudio también mostró el vínculo que existe entre el acceso a la información y la adopción de prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima SAC en los diferentes grupos sociales. Algunos factores como el género, la edad, la etnia, la educación fueron relevantes para fomentar el acceso a la información y por ende la adopción de esas prácticas. Y estos resultados pues confirman los resultados de literatura que ya se los mencioné anteriormente de COSAT al 2021. Y bueno, pasando ya más de la brecha climática a la financiera, ¿sí? Podemos decir que pese a que el acceso a la información de clima puede, hola, ya,
que pese al acceso a la información de clima, aumenta las probabilidades de implementar esas prácticas de adaptación al cambio climático, el acceso a los recursos financieros para la implementación de esas prácticas, esas tecnologías de agricultura sostenible adaptada al clima, en muchas ocasiones es limitado, ¿sí? Muchas veces los agricultores ya conocen cuáles van a ser los riesgos de clima, ya conocen cuáles van a ser las posibles consecuencias, ya conocen cuáles podrían ser las estrategias que en muchos de esos casos pueden ser o prácticas de manejo o también inversiones en infraestructura importantes para sus fincas, pero el acceso al financiamiento para poder implementar esas adecuaciones estructurales en sus fincas es limitado, ¿no? Y bajo este contexto, ¿cómo se ven las mujeres? Pues las mujeres son especialmente vulnerables al cambio climático, eh, también debido a su incapacidad de poder ahorrar y controlar los recursos financieros, especialmente en países como los nuestros, que son países en desarrollo. Y cuando digo en la incapacidad no es porque las mujeres no puedan, digamos, tener el conocimiento, la gestión para ahorrar, sino que tienen unas condiciones limitantes que les impide el acceso al recurso y por ende el acceso a la oportunidad también de ahorrar o en muchos casos de controlar los recursos financieros. Y creo que ahorita en la intervención también lo mencionaban. eh, y es que normalmente sí, puede haber un entorno en finca en que producimos en familia, pero quien controla los recursos generalmente es el hombre, ¿no? Y es el hombre el que va a la institución financiera y pide el crédito, a menos de que, como ya nos dijeron, tenga una deuda y vaya la mujer. Pero el común denominador es que las mujeres no son un sujeto financiero eh, en nuestros países. Y eso traduce pues en dificultades para poder invertir en tecnologías que mejoren sus cosechas, por ejemplo, la implementación de estas prácticas ASAC, ya que la toma de decisiones suele recaer sobre los hombres de la familia, que son los que tienen los ingresos, el acceso a los ingresos y al crédito. Y pues esto limita, por ende, la capacidad de las mujeres para realizar inversiones que sean significativas para mejorar sus medios de vida durante perturbaciones ambientales, pero también financieras. Entonces, aquí me, eh, quiero hacerles una pregunta para que interactuemos, porque ya otra vez he hablado mucho yo, y es, ¿cómo creen ustedes que las instituciones financieras pueden tomar la información de un sistema de información de clima, como por ejemplo las mesas técnicas agroclimáticas, para desarrollar productos financieros con un enfoque sensible al clima, pero también al género? ¿Creen ustedes que esto puede ser útil? ¿Creen que se puede hacer? ¿Que no se puede hacer? ¿Quién nos puede contar? Tal vez, Katia, si nos cuentas qué piensas. No hay respuestas buenas o malas, para que no se asusten. Bueno, sí pienso que es bien importante, ¿no? Que las instituciones puedan tomar esta información. Mientras más información tienes, estás más preparado para las posibles contingencias que tengas en el futuro, ¿no? Entonces, si las instituciones financieras toman esta información, especialmente de las mesas técnicas agroclimáticas, podríamos apoyar mucho a nuestros clientes, ¿no? Para tomar buenas decisiones en el futuro. Gracias, Katia. ¿Alguien más quisiera opinar? Yo. Lourdes. Sí, bueno, a ver, yo estaba recordando en un trabajo anterior, eh, tomando en cuenta el impacto que genera el cambio climático y ha generado en los productores de nuestro país, nosotros como entidades financieras deberíamos tomar estos riesgos e implementarlos en las políticas de crédito, así como se ha mencionado en la presentación.
y que estos indicadores ayudarían al desarrollo también de nuestros mismos clientes y al mismo tiempo usuarios. Tomemos en cuenta que el impacto que genera el cambio climático afecta más a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este grupo de personas que son grupo de mujeres no tienen mucha accesibilidad al tema de conocimiento. Sin más ir lejos, llegamos a una población de acá del Alto hasta, no sé, a 1 hora y media a Comanche, digamos, es una población, es un municipio de La Paz. Muchas de nuestras clientas no tienen, si bien tienen acceso a tecnologías nuevas que son los celulares Android, no saben el modo de uso adecuado. Entonces se siguen valiendo del tema ancestral, ¿no? De lo ya conocido y no se van ampliando, no van ampliando conocimientos. Entonces, si nosotros como entidades financieras vamos formando, dando conocimiento a nuestra población acerca de estos pequeños temas que afectarían y ayudarían de mucho a su producción, entonces ahí estamos logrando mucho, ¿no? Gracias. Gracias, Lourdes. Claudia. Sí, creo que, bueno, no en muchos países, por ejemplo, en Bolivia no tenemos, ¿no?, una mesa técnica agroclimática, pero en los países que hay creo que la información es fundamental. No he podido conocer un poco más de cerca en Colombia, por ejemplo, ¿no?, o instituciones donde han desarrollado mucho el tema de información agroclimática, cruzarla también con temas meteorológicos del Estado, etcétera. Y es fundamental esa información porque nos sirve para específicamente poder diseñar mejores productos financieros, ¿no? En una experiencia sí que yo tuve desarrollando un producto financiero verde aquí en Bolivia, en mi institución hace unos años, empezamos con el tema de la georreferenciación, ¿no? Desde lo básico, digamos, georreferenciar y con sistemas de proyección del clima, y nos ayudó bastante porque sabemos que evidentemente la producción no es igual en el mismo país en diferentes sectores, ¿no? Incluso que puedan ser cercanos, entonces hace que nosotros tengamos mucha mejor información para poder diseñar un producto más adecuado y más aún si tendríamos información de género, ¿no? Para poder diseñar productos específicos para nuestras clientas, pero que respondan al tipo de clima, de cultivo, de buenas prácticas, etcétera, que tienen. Creo que es indispensable poder contar con esa información poco a poco dentro de ese proceso de querer y poder diseñar productos financieros verdes. Gracias. Gracias, Claudia. Y súper importante lo que dices, y aquí no sé si Claudia recuerda, pero en la cohorte pasada, cuando yo hice esta pregunta, tuvimos la oportunidad de que una colega de Contactar, que es una institución de microfinanzas aquí en Colombia, nos contara su experiencia eh, sobre cómo ellos asistían como institución activamente a las mesas técnicas agroclimáticas cercanas a los territorios de influencia que tenían, y básicamente lo que ellos están haciendo es tomar la información que genera la mesa a través del boletín agroclimático y traducir esa información en un boletín que va para todos sus clientes a través, digamos, de los servicios de asistencia técnica que ellos tenían, ¿no? Entonces, nos comentaba esta persona de la importancia que tenía para ellos de poder recibir esa información, poderla entender y luego traducirla al contexto de sus clientes, ¿no? Bueno, continuemos por aquí, que ya nos quedan solo 3 minutos. Sí, exacto. Ese es un buenísimo ejemplo y ese me refería, ¿no? Justamente el de Ángela, de Contactar, que Ángela viene trabajando muchísimos años en temas de riesgo climático y sí, y ahora ellos están ajustando justamente su producto financiero en base a esa información y participan en mesas y en paneles, etcétera, y es una de las instituciones en microfinanzas, por lo menos, que creo tiene mayor avance en ese sentido. Así es. Y bueno, ahí tenía una pregunta de algunos ejemplos, pero por el tiempo no la voy a hacer porque ya contamos el ejemplo de Ángela. Pero sí quisiera escuchar dos o tres personas ya para finalizar sobre cómo creen ustedes que se puede aumentar o que se puede mejorar la inclusión financiera de las mujeres para ayudarles a ser más resilientes a los efectos
del cambio climático. ¿Qué creen ustedes que pueden hacer desde sus roles, desde sus instituciones para mejorar este aspecto? No sé, por aquí estaba Rosa, Tamaris, Lourdes, Ana, Katia. Si alguna nos puede contar. Bueno, ¿qué tal, Rosa, si nos cuentas? ¿Estás escuchando, Rosa? Hola, sí, discúlpenme, no podía desmutear el micrófono. Pues Tranquila. yo creo que en el caso específico de México, bueno, primero sería mirar la cartera, ¿no? Porque tenemos países como México que tienen únicamente como 8 o 9% de cartera agrícola, pero también tenemos otros países que son más del 50% cartera agri, y entonces creo que es donde vale la pena poner estos esfuerzos, ¿no? De revisar muy bien o identificar, mapear cómo están cada zona, cada una de las zonas, perdón, en dónde están los clientes, la mayor concentración, los riesgos climáticos, acercarnos pues a las instituciones de información climática de esos países con mayor, o bueno, en ambos casos sería bueno, pero creo que sí la prioridad para mí sería los países con mayor cartera agri y pues empezar a fomentar o a integrar estos círculos, estas mesas para tener mayor información y bajar la información o dar las capacitaciones adecuadas a los clientes que tienen este tipo de negocios. Creo que sí sería como planear mucho el paso a paso, pero muchas gracias por las ideas, porque en realidad yo desconocía esta parte, no sé si en México hay, quizás ya hay mesas técnicas, pero no se escucha mucho, o sea, yo desconocía totalmente del tema, pero voy a investigar. Gracias. Ok, súper. En Chiapas, empezamos en Chiapas y creo que ya Ah, se ha ok. extendido, pero Ah, seguro muy en bien. Chiapas hay unas 2 o 3. Sí, Bueno, quizás Tabasco Ana, también. yo creo. Adelante, Ana adelante. Elvia nos ha dejado aquí sus contribuciones. ¿Quieres leerlas, Ana Elvia, o quieres que las lea yo? Bueno, entonces Ana Elvia nos dice que por cultura en su país, el machismo empoderante genera esa brecha de desigualdad. Sin embargo, considera que la sensibilización sobre el tema es más aprovechado por mujeres que por hombres, ya que generalmente la mujer es la encargada de la educación de los hijos, por ejemplo, son las que más asisten a las congregaciones, aunque tengan un menor nivel educativo. También nos dice que lastimosamente en su país las luchas por que escuchen la voz de los defensores del medio ambiente y forestal se ha visto empañada históricamente por intereses políticos, que ha tenido la oportunidad de hablar en una mesa de trabajo para reformas de las leyes y de medio ambiente y forestales, pero no fue escuchada desde sus voces, sino que fue presentada por un político y ahí sí hubo interés el tema. Muchas gracias por compartir, Ana Elvia. ¿Y Lourdes? Sí, perdón. Yo pienso que tenemos que tomar en cuenta el empoderamiento de la mujer de verdad, ¿no? Si bien nosotros lo tomamos en cuenta que tal vez le está faltando un poco de conocimiento, nosotros como entidades podemos dar y posibilitar esta formación a nuestras mismas clientes y no simplemente que lleguen a ellas de forma muy esporádica, sino hacer un seguimiento constante mediante el asesoramiento y esto implica formar a nuestros mismos asesores de créditos mismos que tendrían que tener esos conocimientos y hacer un apoyo constante y un desarrollo a sus mismos, a su misma producción, ya que ellos son partícipes activos. Muchas gracias, Lourdes. Y bueno, no, pues gracias a todas por su participación, por la sesión. Yo espero que realmente esta información haya sido de ayuda para ustedes y aquí les estoy proyectando una última diapositiva que se las vamos a hacer llegar, en donde pueden encontrar algunos enlaces de interés tanto en español como en inglés, de recursos que hemos generado desde la Alianza Biodiversidad, en donde hemos integrado el tema de servicios climáticos, pero también de género.
Entonces esperamos que estos recursos también puedan ser de ayuda valiosa para ustedes, para sus trabajos. Y bueno, como siempre, pues muy dispuesta a responder las dudas que tenga, puede ser en este momento o en próximas oportunidades a través del correo electrónico. Y para mí fue un gusto poderlas acompañar en esta cuarta sesión.